relacionados con capacidad de carga de las cimentaciones y respecto a la estabilidad de los taludes que puedan llegar a analizar más adelante. Como ventajas, les estaba comentando que es un ensayo económico, de ejecución sencilla y rápida. Se pueden medir cambios de volumen, que son de medición simple. Los resultados son de fácil interpretación y son bastante confiables porque siempre vamos a determinar parámetros del lado de la seguridad. Y el plano de falla está inducido y perfectamente definido por la metodología del ensayo. Como desventaja, la sección transversal no se va a mantener constante a lo largo del ensayo. La tensión de corte es una tensión media en la sección y no se tiene control sobre las condiciones de drenaje. Acá en esta imagen pueden ver el equipo en sí, o parte del equipo, que es la célula de ensayo. Fíjense que es una caja en donde la parte inferior sea una caja desmontable, donde la parte inferior de la caja se mantiene en una posición fija, y la parte superior es la que se mueve. Entonces, de esa forma, se produce un corte que tiene una dirección horizontal, induciendo a la falla en el material que estamos analizando. El ensayo tiene dos fases, una fase de consolidación y una fase de corte. Si ustedes recuerdan la expresión de Coulomb, de Mohr-Coulomb, sabemos que el corte es igual a la cohesión más la fricción, por... Aguárdenme un minuto, chicos, por favor. Perdón, chicos. Si ustedes recuerdan la expresión de Mohr-Coulomb, decíamos que la resistencia del corte es igual a un parámetro de cohesión más un parámetro de fricción y está íntimamente relacionado con la tensión normal que esté aplicada en ese momento. Entonces, el ensayo, para poder ser representativo del suelo que se esté, o del material que se esté analizando, tiene que tratar de representar esa tensión normal en ese momento. Entonces, ustedes imagínense que quieren analizar un suelo a 10 metros de profundidad. ¿Cuál sería la tensión normal representativa de ese suelo a 10 metros de profundidad? ¿Su peso? Su peso. ¿Ah? O sea que el suelo ya de por sí está sometido a una tensión normal. Y sería igual en base, o sea, el mismo suelo sabemos que tiene como constante la cohesión y la fricción. Imaginen o hagan el siguiente ejercicio. Si el suelo está a 1 metro de profundidad, tiene asociada una carga normal, ¿verdad? Y tiene asociada una resistencia al corte. Ahora, ese parámetro o esa resistencia al corte no se va a mantener constante a lo largo o a través de la profundidad del estrato que estemos analizando. Piensen lo siguiente. Si tenemos 1 metro, vamos a tener un sigma 1. Si estamos analizando a 2 metros, vamos a tener un sigma 2 que va a ser mayor o menor que sigma 1. Mayor. Mayor, ¿verdad? Y la resistencia al corte, por ende, va a ser También Mayor. mayor. también mayor. Es direccional. Entonces, en la fase o sea, en el corte, lo que nosotros tenemos que tratar de representar son esas tensiones normales que estarían actuando en la probeta de suelo que estamos analizando. Y por la expresión de Mohr-Coulomb sabemos que estamos marcando una envolvente de corte. Y ese envolvente va creciendo a medida que va aumentando la presión de confinamiento, que se llama,
o la presión normal que estemos aplicando en la probeta, a medida que va aumentando esa presión, va aumentando la resistencia al corte. Por ende, se desprende que cuando nosotros hacemos un análisis o tratamos de determinar la resistencia al corte o la envolvente resistencia al corte, ¿es suficiente con realizar un solo ensayo? No, ¿Qué opinan? Yo No. creo que no, ¿Por qué? porque no es representativo. ¿Perdón? Un solo ensayo no sería lo suficientemente representativo del suelo. Entonces tenemos que hacer una serie de ensayos. ¿Y qué es lo que va a variar en cada uno de esos ensayos? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer variar en cada uno de los ensayos? La presión de consolidación, ¿Y qué sería eso? la presión La vertical, tensión normal que estamos aplicando, ¿verdad? claro, la presión normal. Bien. Entonces, perfecto. Entonces nosotros, cuando hacemos el ensayo, tenemos que tener en cuenta que ese mismo ensayo lo vamos a repetir bajo diferentes presiones de consolidación o presiones normales que estemos aplicando. Con respecto al montaje, sabemos que tenemos una pieza del equipo que se mantiene en una posición firme y una pieza superior en donde queda inducida la falla que estemos aplicando, que es donde se va a producir el desplazamiento y vamos a poder generar esa situación de corte. El equipo tiene una serie de comparadores, o se toman tres mediciones en realidad. Tenemos una medición de la fuerza inducida, que se mide mediante un anillo dinamométrico. Tenemos un comparador horizontal que nos permite medir los desplazamientos que se van produciendo y un comparador vertical que nos permite ir midiendo los cambios de altura o la variación del volumen en la probeta que estamos analizando. Respecto al ensayo, tenemos dos fases de ejecución. Primero tenemos una fase de consolidación en donde nosotros montamos todo el equipo, lo dejamos fijo y aplicamos la carga normal que decíamos que hemos dispuesto que tiene que tener nuestro primer ensayo de corte. Ahí en esa fase de consolidación podemos determinar si nuestros parámetros van a estar medidos en condiciones drenadas o en condiciones no drenadas. Para que podamos decir que están medidos en condiciones drenadas, tenemos que aplicar la carga normal y dejar disipar la presión de poros por lo menos 24 horas. Si decimos que queremos medir en condiciones no drenadas, inmediatamente luego de la aplicación de la carga vamos a proceder con la ejecución del ensayo. Y luego viene la fase de corte. Con respecto a la fase de corte, hay dos metodologías que se pueden utilizar. Una es mediante el control de las deformaciones y otro es mediante el control de las tensiones. El ensayo que nosotros vamos a utilizar es mediante el control de tensiones. ¿En qué consiste? En que vamos a aplicar una fuerza a una velocidad constante y es absolutamente medible. Entonces eso es lo que vamos a ir midiendo. Ya vamos a medir por un lado la fuerza que se está aplicando y por otro lado, mediante el comparador horizontal, vamos a ir midiendo la deformación que va produciendo esa fuerza, hasta que se produce, hasta que alcanza la rotura y podemos determinar el punto correspondiente al envolvente de corte. Si se tratase de un ensayo mediante control de deformaciones, lo que hacemos es aplicar una fuerza constante, o sea, no creciente, no condicionada por la velocidad, directamente aplicamos un escalón de carga y medimos cuál es la deformación que se ha producido. Y luego de haber hecho esa primera medición, aumentamos la carga aplicada y volvemos a medir las deformaciones, hasta que en algún momento alcanzamos la resistencia al corte
la envolvente de falla y la probeta se rompe. Con respecto a la ejecución del ensayo, la metodología que nosotros utilizaríamos si estuviésemos en el laboratorio midiendo es pesar 250 gramos de arena secada al aire. ¿Por qué utilizaríamos arena? A ver si estaban prestando atención. ¿Qué pasa en el caso de las arenas y la disipación de la presión de poros? A ver, pensemos un poco, tratemos de relacionar. La disipación de la presión de poros está relacionado directamente con la permeabilidad del suelo. Por ende, si el suelo tiene una permeabilidad muy baja, la disipación de poros va a ser ¿cómo? Más lenta. ¿Está claro? Sí, jefe. Y si se trata de una arena, ¿cómo va a ser esa disipación de poros? De la presión de poros. Rápida la disipación. Rápido. Entonces, si nosotros utilizamos arena en nuestra ejecución, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que estaríamos obviando? Sería una condición drenada. Sería una condición drenada y no tendríamos que esperar mucho tiempo respecto a la disipación, o sea, para garantizar la disipación de la presión de poros. Entonces, directamente, cuando apliquemos la carga normal que queremos utilizar en nuestro ensayo, la disipación es automática prácticamente, o sea, es inmediata, entonces podemos decir que estamos haciendo el ensayo en condiciones drenadas y es un ensayo más rápido que si utilizásemos un material eh, con menos posibilidad de drenaje. Entonces, colocamos la arena dentro del interior de la caja de corte, hacemos una distribución uniforme, la muestra va a estar confinada entre dos piedras porosas. Luego vamos a pesar el sobrante de la arena para determinar por diferencia entre los 250 gramos originales y lo que nos queda, cuánto es el peso de la probeta que nosotros estamos utilizando. Determinamos contenido de humedad y peso unitario seco. Y procedemos con la aplicación o con la ejecución del ensayo. Entonces colocamos la placa de transmisión de carga y sobre ella el yugo de carga, que eso garantiza la verticalidad en la aplicación del esfuerzo normal. Y comenzamos con la consolidación de la muestra colocando sobre la placa de carga las pesas necesarias para la obtención de la consolidación que nosotros estamos buscando para la ejecución de nuestro ensayo. Inicializamos todos los comparadores, que son unos relojitos que tenemos en el laboratorio, en cero para poder empezar a realizar el análisis. Quitamos los pasadores que mantenían fija la pieza superior y la pieza inferior y comenzamos a aplicar la fuerza de corte a una determinada velocidad porque estamos hablando de tensión controlada. Entonces tomamos las lecturas correspondientes a diferentes intervalos de tiempo y el ensayo se da por finalizado cuando el desplazamiento horizontal alcanza aproximadamente los 6 milímetros. Este es el equipo que nosotros tenemos en el laboratorio. Tenemos la caja de corte directo, que es esta cajita azul que tenemos acá. Adentro tenemos los dos moldes, el fijo, el horizontal fijo, y el superior, que es el móvil. Estos agujeritos que se ven acá es donde están los tornillos de fijación que permiten montar el ensayo sin que se produzcan los desplazamientos. Este equipo es el que permite ejecutar o transmitir la deformación horizontal. Al hacer girar esta manivela, se va produciendo,
este pistón empieza a salir y empieza a empujar la probeta y se empieza a producir la deformación. Acá, esta es la placa de carga. Esto que ven acá arriba es la piedra porosa. Entonces la placa de carga se coloca arriba de la piedra porosa y con eso comenzamos a a transmitir la carga de consolidación que necesitamos para realizar el ensayo. Medimos la arena necesaria para la utilización y comenzamos, colocamos la arena dentro de nuestra caja de corte, entre dos piedras porosas, ponemos los tornillos de fijación y comenzamos a montar el ensayo. Fíjense cómo está acá, y acá luego de eso colocamos la placa de carga y mediante la utilización de pesas vamos generando la carga vertical que necesitamos transmitir. Acá tenemos colocado el primer comparador que nos permite medir la deformación vertical, el comparador que nos mide la deformación horizontal, y generamos el contacto entre el pistón que genera la fuerza horizontal y la caja de corte. Bueno, ahora, a continuación, vamos a ver un pequeño video en donde van a realizar el ensayo de corte directo. Es un poquito largo el video, pero les recomiendo que lo sigan porque utilizan el mismo equipo que tenemos nosotros en el laboratorio, que es un equipo bastante viejito, pero que tiene fines didácticos bastante bastante buenos, o sea, se permite ver bien la ejecución del ensayo y analizarlo, entonces es bastante útil. Así que bueno, continuamos con la ejecución del video y luego toma la clase el ingeniero Santucho, que les va a explicar acerca del procesamiento de los datos. Bueno, voy a desactivar mi micrófono, cualquier cosa me avisan y... Que vamos a mirar, vamos a realizar, tratar de realizar, la norma era 154. Este ensayo, no sé si ya les explicó la parte de teoría a la profesora, nos sirve para determinar que los parámetros de diseño, que es el C y el fin, ¿cierto? La cohesión y la diseño interno. Pero para poder determinar esos parámetros necesitamos 3 puntos, ¿cierto? O sea, 3 esfuerzos diferentes para realizar la envolvente de falla en una gráfica que tiene tau y sigma. Entonces, ese ensayo, pues, si lo hacemos en arcillas, nos estamos demorando 2 días, 3 días. Si lo hacemos en arenas, pues nos demoramos por ahí 3 horas, los 3 puntos. Entonces, como no alcanzamos, vamos a hacer un puntico, ¿cierto? Para que miren cómo funciona el equipo, cómo se monta, para cuando vean ustedes los datos que les va a enviar la profesora, pues sepan ya de pronto interpretarlos, ¿cierto? Y qué es lo que van a calcular, ¿les parece? Yo acá estamos tomando dos deformaciones, esta y esta, ¿sí? Sí, señor, son 3. Entonces aquí tenemos un anillo de corte también parecido al de compresión inconfinada. Con este pues nos vamos a determinar la fuerza, este anillo de Torde. Entonces, bueno, les presento el equipo, y el equipo consta de que es un variador de velocidades, tiene un motor reductor, tiene aquí una serie de piñones, tiene un tornillo sin fin que hace que se desplace horizontalmente, ¿cierto? Y aquí tenemos la caja donde va la muestra, y el ensayo simplemente se desplaza este anillo, se empuja a la parte superior y se genera el corte. Eso es lo más sencillo. Entonces se lo voy a mostrar más cerquita para que
¿Y por qué se demoran tantos días? En el montaje, porque como son 3 puntos, hay que quitar la muestra. Ah, y hacerlo, ubicarlo. Sí, entonces por eso es que se demora. Qué pena, si quieren me regala ahí un espacio para... Pero, profe, para mucho tenemos. Sí, ustedes, ¿verdad? Sí, lo hacemos completo. Pero no se el quiz. ¿Sería quiz o no? Pues que te quiz y eso, pues... Sí, preferimos ver El bien ensayo, el el ensayo. ensayo. Porque ya le digo, los profesores les van a enviar los datos completos. Bueno, entonces, como pueden observar, aparte del equipo, es todo esto, pues la muestra consta de una cámara que tiene 2 anillos, uno inferior y el otro superior. Este es el que se desplaza. Entonces el ensayo consiste, como les he explicado, de que ese tornillo empuja horizontalmente el anillo superior y se genera la falla. Eso es lo más sencillo. Este ensayo es consolidado y drenado, por lo tanto las velocidades son bastante lentas, eso para permitir de que se vayan disipando los poros. Cuando trabajamos con arcillas o a veces en arenas, esto también hay que inundarlo porque hay que llevarlo a una condición crítica, saturada, ¿no? ¿Cómo se consolida la arena? La arena, este ensayo tiene 2 etapas, etapa de consolidación y etapa de corte. La consolidación nos permite determinar de 50, calcular la velocidad de aplicación de la carga. Entonces, la etapa de consolidación consiste, como ya vimos allá en consolidación, ¿cierto? Colocar una muestra y colocarle un peso, ¿cierto? Que vamos a calcularlo, cómo se calcula, se lo colocamos y vamos tomando deformaciones. Entonces también podemos aplicar el método Taylor para poder determinar esos parámetros. Las arenas también se pueden consolidar, entonces se mete la muestra, las arenas pues se consolidan más rápido, eso es casi instantáneo. Entonces cuando uno trabaja en arenas, pues la consolidación es 1 minuto, se deja la carga y simplemente se mide el delta de formación, el inicial y el final. Porque el corte en una arena va a ser instantáneo, ¿no? Sí, también es rápido. Está congelado. La diferencia es que, por ejemplo, en los ensayos en arena se puede hacer en condición suelta y compactada. Entonces, sí, la arena llega un momento en que falla, pero vuelve, las partículas se recuperan, se redondean y sigue registrando carga. Pero en el momento en que se tome en la máxima carga, ahí se para el ensayo. Cuando hace uno el ensayo en arcillas, pues este sí se puede visualizar la falla, mire, pues queda lo más de bonito. Es muy poquito el desplazamiento, ¿cierto? Este ensayo es con una falla inducida, entonces yo le estoy diciendo que falle por ahí y la muestra falla, ¿cierto? Entonces, como pueden observar. ¿Cómo es el ensayo de corte en arena suelto? Suelto es, pero en la forma en que yo coloco la muestra. Entonces, Ok, lo dejo caer libremente, eso es suelto, ¿no? Y compactado es colocar, por ejemplo, 3 capas con unos golpecitos. ok. Y pues nos va a cambiar la relación de vacío, obviamente. Pero Pues el suelto peso no unitario. necesita porque... Como para que necesita suelto. Sí, también, ¿Sí? también, sí, señor, sí. Pues no propiamente si hablamos, por ejemplo, de un talud o de un... Pero sí hay en escenarios donde de pronto Sí. encuentra uno un No material vamos a suelto. compactar, sino simplemente lo vamos Sí. a soltar y vamos a Por asegurar ejemplo, o algo así. un lecho de arena, de pronto donde está suelto o algo así, y hay una carga vertical, y de pronto por efectos de, no sé, climáticos se genera la fuerza Ok. horizontal, pero sí se puede Sí, presentar se en puede escenarios. presentar. Ok. Sí. Aunque lo más que se presenta es, por ejemplo, en arcilla, ¿no? ¿Cierto? Un talud, tengo una construcción, ¿cierto? Y está haciendo una fuerza axial, pero de pronto hay una lluvia, un viento,
usted sabe, con el agua. El vecino, el libro del vecino. Entonces, por eso es importante este ensayo. que pase por arriba. Una vía. Eso hace que de pronto, usted sabe que el esfuerzo horizontal empieza a empujar, ¿cierto? Y si es mayor ese esfuerzo, pues le gana al vertical y ahí es donde se genera la falla. Por eso es importante este ensayo para calcular el ángulo de fricción interno para cuando ustedes van a hacer sus diseños de taludes, ¿cierto? Entonces tener en cuenta ese ángulo, ¿no? Las vías que son en terraplén, ¿cierto? También, sí. Entonces, pues no hacer unos taludes por ahí de 90 o 80 grados, sino hay que tener en cuenta ahí valores típicos de una arcilla, ¿no? O de las arenas, ángulos por ahí de 25, 23 grados, igual las arcillas, ¿no? Es claro que llegue por ahí a 40 grados, un ángulo de fricción interno. Por eso es que recomiendan, por ejemplo, hacer unas terrazas, ¿cierto? Para disipar un poco esos esfuerzos, esas pendientes. Pero eso es ángulo interno De fricción interna, sí. hay externo. No, por lo que porque las muestras siempre pues trabajan es en Interno. relación interna, Ah, ok. claro, en la cohesión, en lo que se sostiene, la fuerza interna, hasta cuando se supera esa fuerza, ¿cierto? La externa puede ser una carga que se le... Sí, ya eso ya... Ángulo de fricción externo. No, ya un ángulo es, no sé, ya depende como coloque usted su estructura, ¿no? Pues ella sería como la dinámica entre los dos materiales. Sí, este es... Sería el otro. Usted sabe que Si hay entre más pendiente, ensayos, pues obviamente pues más, es más fácil, si hay ¿cierto? La ensayos falla. donde se midan los dos materiales, ¿qué ángulo de fricción tienen? Dos materiales diferentes. Sí, claro, lo vimos en la parte de rozamiento, ¿cierto? En física se ve. Aquí hay, por ejemplo, ensayos que en superficies pulidas se puede determinar ese ángulo, ¿cierto? Ok. Sí, sí, pero en diferentes materiales, de pronto sí, usted coloca un concreto en una arcilla, A ver si ya ver cómo. a ver qué pasa ahí. Entonces sería por física, pero laboratorio de física. Sí, eso sí, por rozamiento. Y entre mayor pendiente, pues más Sí, fácil, ¿no? Que ocurra la falla, ¿cierto? Si está así, pues. Pero sí, incluso hasta por gravedad se nos viene. Sí, ese es el claro. ángulo. Entonces, por ejemplo, en este ensayo, bueno, este equipo es bastante viejito, pero es muy didáctico. Ya los nuevos, pues ya vienen no con estos indicadores de carátula ni estos anillos de carga, sino ya traen unas celdas de carga, ya tienen unos extensómetros, ya todo es digital. Pero este pues ha sido muy bastante académico, muy didáctico, ¿cierto? Se entiende bien el procedimiento. Esto fue una tesis de un profesor que ahorita es nuestro jefe de laboratorio. Él ya es doctor en suelos, estuvo en Portugal. Su tesis fue una columna resonante y aquí está haciendo también otro equipo para ponerlo a trabajar. Y eso forma parte ya de los triaxiales dinámicos. El hombre ha estado por allá en ponencia desde el Seúl, bastante activo. Entonces, como ven, pues se pueden también hacer unos equipos como tesis, dejarlos a la universidad para seguirlos trabajando, ¿no? Aportarle a la ciencia. Entonces, ahí les queda ese para que se antojen también. Esa invitación. Sí, claro. Usted puede ¿No hay hacer quiz? Usted puede hacer por lo que todavía es barato. Sí, en su época pues fue lo mejor, ¿no? Pero ya tienen como 20 años. Enviar la invitación por Facebook. Ahí ponemos. Y ahorita es con celdas de carga y ya. Sí, sí, es fácil. Incluso ya, lo que pasa es que estos anillos para hacer la falla, ahí están en contacto, ¿cierto? Hay rozamiento, entonces hay que separarlos. Ellos tienen unos tornillos en la parte superior, tornillos verticales y unos horizontales, para garantizar de que la separación entre los dos sea 1 milímetro. Los nuevos, ya el sistema se mueve la parte de abajo, entonces ya no necesitamos estos tornillos, sino ya está a la altura, esa luz,
ya está determinada, y lo que se hace es que se mueve la parte de abajo. Entonces es fácil. Y como le digo, los datos ya traen su software, nos consignan todos los datos, más facilidad. Entonces, si acaso ven por allá en otro lado, otros más modernos, pues, pero la función es la misma, ¿no? El sistema es el mismo, el principio, el objetivo es igual, ¿no? Entonces lo que hace uno, por ejemplo, en este equipo, es pesar la muestra. Hay que hacer unos ensayos adicionales. Por ejemplo, si trabajamos en arenas, pues tendremos que conocer la relación de vacío, ¿cierto? La compacidad, para poder determinar la cantidad de muestra. Para este equipo necesitamos, en condición suelta, necesitamos aproximadamente 80 gramos de material. Para evitar de que se nos genere la falla antes del ensayo, entonces colocamos uno de estos prisioneros, ciertos pasadores, colocamos la muestra, así de esta forma, si es en condición suelta. Hay que determinar pues el área de la muestra, ¿cierto? Tomar el diámetro para poder calcular la fuerza que yo le voy a colocar. Entonces colocamos aproximadamente los 80 gramos. Como les he explicado, la profesora les envía todos los datos. Coloca uno la muestra, le coloca uno este cabezal y lo vamos a colocar en el equipo. Vamos a retirar un poquito ese tornillo. Esa es la máxima velocidad. Y entonces iríamos a la etapa de consolidación. Entonces colocamos todos estos aditamentos. Entonces esto tiene un pivote que casa exactamente con el bloque de carga. Tiene una contrapesa para compensar el peso de todo esto, ¿cierto? Del puente y del gancho. Se deja a ras. Y lo que hacemos es que vamos a tomar entonces la deformación, ¿cierto? En la etapa de consolidación. Entonces, se coloca el indicador de carátula en una lectura inicial, como hicimos allá. Calculamos la fuerza. Entonces, vamos a hacer el ensayo, ¿cierto? Entonces, como necesitamos nosotros 3 puntos, con 3 esfuerzos, generalmente uno trabaja con esfuerzos de punto 5, 1 y 2. Entonces vamos a trabajar con un esfuerzo de 1 kilogramo centímetro cuadrado, y como el área es de 19.6 centímetros, entonces, ¿qué fuerza necesitamos, ingenieros? El esfuerzo es igual a fuerza sobre área, ¿cierto? Luego la fuerza, que es igual al área por el esfuerzo, ¿cierto? Entonces, si tenemos un esfuerzo de 1 kilogramo centímetro cuadrado, lo multiplicamos por el área, ¿cierto? Nos da 19.6 kilogramos. Entonces vamos a ponerle 19.6 listo. Entonces tenemos la carga, tenemos listo un cronómetro, tomamos una lectura inicial. Como consolida rápido las arenas, la vamos a dejar 1 minuto consolidando. ¿Listos? ¿Sí? ¿Listo? Entonces, ahí mire, está consolidando. ¿Qué peso es? 19.6 kilogramos. Y lo dejamos en minuto, tomamos una lectura inicial, una final, eso es lo que encuentran ustedes, son los datos para que calculen la consolidación. Y después del minuto vamos a separar los 2 anillos con los tornillos que les explicaba, los tornillos verticales. Entonces, lo que hacemos es que atornillamos separamos esos 2 anillos con los 3 tornillos verticales que tienen. Uno obsoleto.
Sí, ya, claro, con eso viejito, sí. Por eso es que nos demoramos harto mientras cuadramos, descuadramos. Utilice el pulmón. Sí. Pero deberían echar unos ¿No? 20 metros cuadrados más de laboratorio. Sí, lástima, está muy Ahí, pequeño. acá. Ya en Caicá, pues claro, ya se van a hacer laboratorios No, un poquito más grandes. grandísimo. Porque aquí está así, muy pequeño. Lástima, pierden la luz. ¿Cómo? Y se pierden los equipos. Sí. Nosotros Francis nos va a caer. Nos hacía montar en el tren. Ya en Caicá ya se están construyendo los edificios de ingeniería. Entonces, de pronto cuando hagan sus especializaciones, su maestría, ya van a hacerlas es allá. Se el gancho. ¿Mm? Se el gancho. Sí, ese era el objetivo, sí, al principio. Pero como hay gente que viene de afuera, hay muchos militares que vienen de afuera, entonces hacen una especie así de residencias universitarias. Sería bueno, ¿no? Sería bueno. Allá hay bastante espacio. Sí, también bastante espacio. se queda ahí. Sí. Para poder integrado, Buena alimentación. Habitaciones para los chicos de estas. eso sí, con Esto suena. No, pero si no apareció muy bonito. Subes a la ciudad de Cancay y Zipaquirá que cae ya. Está Decimos al bien. general que no se da inaceptarias. Ajá. con 2 entradas. Ay, Cuando entra No, pues sí, para que. Ah, sí, claro. La movilidad que ya. Sí. Esto lo veremos adelante. Pavimento. Listo, entonces ahí vamos a colocar un indicador de carátula para determinar la deformación horizontal. Entonces se pone en contacto el anillo con ese pistón. Sí, no, hasta ahora voy a colocar en contacto, pero no lo retiro para no generar la falla, ¿no? En una clase, sí. Listo, entonces está en contacto. Quitamos ahora sí los pasadores. Colocamos el anillo de carga, pues el indicador de carátula que nos va a registrar la carga, así como vimos en el ensayo de compresión inconfinada, lo colocamos en 0. Colocamos el deformímetro horizontal, también en la lectura inicial, lo colocamos en 0. El vertical también lo dejamos en una lectura inicial, puede ser en 0. Tenemos listo todo y aquí tendríamos que hacer entonces 3 columnas para tomar datos de carga, deformación horizontal, deformación vertical. Aquí vamos a tomar entonces datos de carga hasta cuando ocurra la falla, como vimos en compresión confinada. Cuando ya falla, pues se devuelve y ese es el dato. Este anillo pues también tiene su ecuación, entonces en sus datos que les envían ahí encuentran una ecuación para que los pasen a unidades de fuerza. ¿Listo? Tienen que calcular pues la deformación unitaria, lo vamos a hacer con estas deformaciones horizontales para que tengan en cuenta. Entonces pueden uno trabajar en equipo y ahí empieza
se empieza a generar los esfuerzos horizontales, tenemos el esfuerzo vertical, cierto, o axial. Cuando ya se devuelve la luz. Igualmente hay que tomar datos, ¿cierto? Cada dato de carga hay que tomar un dato de formación, vertical, horizontal. Entonces ustedes encuentran 3 hojas, ¿cierto? 3 columnas de datos. ¿Por qué? Porque son 3 puntos. Entonces, para que tengan en cuenta. Entonces ya cuando falla la muestra, señor, se devuelve la carga, ya quiere decir que la fuerza horizontal pues ya le gana a la vertical, ¿cierto? Entonces ya no hay una reacción, entonces ya se devuelve, porque ya no hay contrarreacción. Ya se empezó a formar la pesa. Ahí, sí, ahí se va deformando también, y también va sufriendo deformación, como pueden observar. Sí, bien, entonces ahí ya se devolvió, entonces ahí quiere decir que ya falló, entonces se desmonta la muestra. Bien chicos, espero que les haya parecido interesante el video. Ahora a continuación van a continuar con el ingeniero Santucho acerca del procesamiento de los datos. Bien, gracias Pablo. Hola chicos. Bueno, ahí hemos visto la ejecución del ensayo, básicamente el mismo equipo que nosotros tenemos en el laboratorio. Y como se explicaba ahí, uno mide la deformación horizontal, mide la fuerza horizontal que está aplicando en cada instante de medición,
y también eventualmente puede controlar las deformaciones verticales. Bien, en nuestro caso, ahí les comparto la pantalla. Bien, en nuestro caso vamos a dividir, digamos, los grupos en 3 comisiones. Bien, entonces cada comisión tiene su conjunto de datos. Bien, comisión 1, 2 y 3. Fíjense que los datos que recolectamos del ensayo sería la carga vertical de consolidación. Fíjense que esto es una fuerza. Y otro dato que necesitamos es la constante del anillo. Bien, fíjense que lo que relaciona esta constante son unidades de fuerza por cada división, digamos, del comparador que mide la deformación del anillo dinamométrico. Ese anillo dinamométrico que veíamos ahí en el video, el objetivo que tiene es transformar deformaciones en fuerzas mediante una constante de calibración que es justamente la que estamos viendo acá en pantalla. Y lo que tienen de dato, digamos, del ensayo sería los diferentes desplazamientos horizontales, bien, y las lecturas del anillo dinamométrico. En nuestro caso, fíjense que no incluimos las deformaciones verticales, bueno, por una cuestión de practicidad, digamos, a lo que enfoca el práctico, que es básicamente conocer los parámetros de resistencia al corte. Puntualmente por eso necesitamos los datos de deformación horizontal y, en este caso, con las divisiones del anillo dinamométrico multiplicada por la constante podemos conseguir las fuerzas. Bien, ustedes en la guía de laboratorio tienen la parte final, tienen una planilla que básicamente resume esto que estamos viendo en pantalla. Fíjense que los datos necesarios a completar son la presión de consolidación. A esa presión de consolidación la van a obtener dividiendo la carga de consolidación que se le da como dato, dividido en el área de la sección de la caja de corte o de la sección de la probeta. Bien, entonces la tensión es la carga dividido en el área de la probeta, el área transversal. Bueno, tenemos una deformación vertical inicial, en este caso este dato no lo tendríamos nosotros. Y después tenemos los datos propios de la probeta. Tenemos su diámetro, la altura inicial, el volumen inicial. El volumen lo calculamos como el área, digamos, por la altura inicial. Tenemos un peso húmedo inicial. Recuerden que un dato adicional, digamos, a los resultados de los parámetros del suelo SAFE corresponde, digamos, aclarar o incorporar el dato adicional de el contenido de humedad del suelo que estamos analizando. Vamos a tener un peso unitario seco inicial. Bien, eso va a depender de las características del suelo que estamos ensayando. Y acá definimos la velocidad de deformación. Como le decía el ingeniero Karamanov al principio de la clase, en nuestro caso hacíamos el ensayo con deformación controlada, es decir, lo que mantenemos constante es la velocidad de deformación. Y otro dato que tenemos que usar es la constante K del anillo dinamométrico, pero no se lleven de ese valor que está ahí, sino que tomen el K que le damos nosotros en los datos. Bien, entonces tenemos
Este número de vueltas hace referencia a la manivela, digamos, que tenemos acá en el volante. En este volante de acá. Bien, entonces fíjense que este equipo que tenemos nosotros es diferente al que está mostrado en el video. En el video tienen acá un sistema automático mediante un motor, digamos, que aplica automáticamente los desplazamientos, controlando la velocidad. Y en nuestro caso, como esto es manual, nosotros vamos a controlar la velocidad indirectamente, contando el número de vueltas en determinado tiempo. Bien. Entonces tenemos el número de vueltas, el tiempo transcurrido entre cada vuelta, y en esta columna de desplazamiento horizontal es donde ustedes van a tener que completar con los datos que nosotros le estamos dando. Bien, estos son los datos de desplazamiento horizontal, y el otro dato que van a tener que usar es esta que dice lectura del anillo dado en divisiones. Bien, ese es el otro dato que le damos en la otra columna, en donde van a poder calcular después la fuerza horizontal multiplicando la lectura del anillo por la constante del anillo. Después la penúltima columna, fíjense que es una sección corregida, porque si recuerdan la clase práctica que les explicaba la vez pasada, a medida que uno ejecuta el ensayo, como la parte inferior de la caja de corte está fija y la parte superior se desplaza, la sección corregida, la sección neta, digamos, que está afectada por esa tensión de corte, va disminuyendo, con lo cual la expresión que nosotros tenemos acá para hacer este cálculo es la que tenemos acá en la parte inferior. Voy a salir porque no me está mostrando todo. En la parte inferior tenemos una expresión exacta. En este caso, fíjense que la expresión hace referencia a una caja de corte circular. Si se acuerdan de la práctica de la clase pasada, el trabajo práctico 5, veíamos un ensayo de corte directo, pero con caja de sección cuadrada, en donde la sección corregida tenía otra expresión. En este caso tenemos una expresión exacta, que es función solamente de este desplazamiento horizontal X. Fíjense las unidades que les pide ingresar en la expresión para que esto tenga sentido. O si no, pueden usar esta fórmula, esta expresión aproximada para la sección corregida, en donde solo es función del área inicial y es función de esta variable X, que sería el desplazamiento horizontal medido en centímetros. Entonces, teniendo la sección corregida, podemos calcular después la tensión tangencial, haciendo el cociente entre fuerza horizontal y sección corregida, y de esa manera podemos graficar el desplazamiento horizontal en el eje de las abscisas y la tensión tangencial en el eje de las ordenadas. Eso daría un gráfico de este tipo, bien, en donde vamos a decir que la resistencia al corte máxima que alcanza el suelo está dada por el punto de la gráfica con mayor ordenada. Bien, entonces vamos a tomar este puntito, en este caso, en el ejemplo estaría acá en 0,40 kilos por centímetro cuadrado. Bien, entonces ese punto correspondería a la tensión tangencial de falla o de rotura del suelo que estamos analizando. Este estado tensional dado por la tensión o la presión de consolidación como presión normal, como tensión normal, y esta tensión de corte máxima que sacamos de la gráfica, ese par lo podemos representar en un sistema sigma tau, bien,
que, por ejemplo, haciendo un ensayo de estos, conseguiríamos un punto en este sistema adoptado, sigma tau. Bien, como para trazar la envolvente de rotura, recuerden que el objetivo de todo esto es encontrar la envolvente de rotura y que esa está caracterizada por el parámetro de cohesión y por el parámetro del ángulo de fracción interna. Entonces, para trazar esa envolvente de rotura, que es una recta, voy a necesitar como mínimo 2 puntos. Entonces, debería cambiar, digamos, algún parámetro, alguna variable de acá del ensayo para obtener otro par sigma tau, bien, de manera de poder ajustar mi envolvente de rotura. El parámetro que cambia, en nuestro caso, sería la presión esta de consolidación, y que, si se fijan en los datos que nosotros le damos para cada comisión, está relacionado con esta carga vertical de consolidación. Entonces, fíjense, cada grupo tiene diferentes cargas verticales de consolidación, con lo cual estaríamos consiguiendo, por decir así, tres puntos de esta envolvente de rotura. Bien. Y, a ver, acá una aclaración. Por más que diga comisión 1, comisión 2, comisión 3, ustedes van a tener que usar los tres grupos de datos porque necesitan de alguna manera conseguir esa envolvente de rotura. Entonces necesitan poner los 3 puntos en este sistema sigma tau para que puedan trazar la envolvente de rotura y sacar el ángulo de fricción phi y la cohesión C. Así que usen los 3 grupos de resultados. Bien, entonces una vez que tienen trazada la envolvente de rotura, ajustando la mejor recta, esto no necesariamente les va a quedar así perfectamente alineado, así que hagan un ajuste de la mejor recta y determinan C y phi, ya sea gráficamente o con alguna expresión de la recta, digamos, de manera explícita, como hemos visto en la práctica. Bueno, entonces, repasando un poquito, en la caja de corte uno genera un plano de falla que está perfectamente definido. Un elemento en la superficie de falla tiene un estado tensional que está definido por una tensión normal y una tensión de corte tau F, que en este caso justamente tau F, decimos que cuando esto se rompa, cuando el suelo alcance su resistencia máxima, vamos a decir que esa tau F es la resistencia a la rotura de ese suelo. Si lo representamos a este ensayo en un círculo de Moore con su correspondiente envolvente de falla, fíjense que en este caso la envolvente de falla correspondería a una arena. ¿Por qué? Porque la cohesión es 0 o prácticamente 0. Bien. El punto F que está marcado acá, el punto F corresponde al estado tensional de un elemento que está sobre esta superficie horizontal de rotura. Decimos eso porque justamente ese punto del círculo de Moore está siendo tangente o está perteneciendo también a la envolvente de falla. Bien. Si nosotros a eso después lo quisiéramos simplificar representando simplemente los esfuerzos principales, tenemos que encontrar el polo de ese círculo. Creo que eso lo pueden hacer ya a esta altura. Y de esa manera pueden encontrar desde este círculo de Moore las direcciones de las tensiones principales y de alguna manera también los planos en los cuales actúan esas presiones, esas tensiones principales. Bien, entonces tendríamos un elemento de esta forma con las tensiones principales normales. Bien, en este caso, fíjense cómo es un estado principal, las tensiones se anulan. Bien, así que tienen que completar, como les decía, la guía. Bien, al final de la guía tienen esta planilla, esta la tienen que completar. Traten de usar los tres grupos de datos para trazar 3 puntos
en la envolvente de rotura y ajustar una mejor aproximación de la recta. Acá también tienen disponible, eso les quería mostrar simplemente, tienen disponible en la web esta planilla de procesamiento del ensayo de corte directo. Si quieren la pueden usar, Los valores que tienen que reemplazar están colocados en rojo, lo que está en negro, digamos, permanece fijo según nuestro equipamiento. Entonces, fíjense que cambiando los valores que están en rojo, esta planillita ya les da la tensión de consolidación, la tensión de corte, que va a ser la máxima de esta columna de acá, y también les arroja un gráfico que veíamos en desplazamiento horizontal y tensión tangencial. Bien, entonces decíamos que el valor máximo que alcance esta curva va a ser la tensión, o nosotros asumimos que es la tensión de rotura de ese suelo, la tensión de corte de rotura. Y en este caso tenemos también puestos los desplazamientos verticales. En su caso no van a tener esta columna, digamos, porque no le estamos dando esos datos, pero si los tuviéramos, veríamos una gráfica de este tipo, graficando el desplazamiento horizontal en el eje X y el desplazamiento vertical en el eje de las ordenadas. Así que bueno, ese sería el trabajo que tienen pendiente. No sé si tienen alguna duda. Ingeniero, ¿por Sí. qué dijo que no tenemos que usar el dato de formación vertical en principio? Porque no le estamos dando, o sea, fíjate que acá solamente le estamos dando el desplazamiento horizontal y la deformación del anillo que transmite la fuerza. Bien, eventualmente habría que incorporar otra columnita con los desplazamientos verticales. ¿Por qué no hacemos eso? Bueno, porque en nuestro equipo, a ver, fíjense que en este caso hemos intentado montar el comparador vertical que mide las deformaciones verticales, pero así como está montado nuestro equipo, fíjense que no es tan precisa la medición. Así que en la práctica nosotros rara vez conseguimos resultados que sean valiosos, digamos, colocándolo de esta manera. Bien, entonces fíjense que en este caso el comparador vertical está como apoyando, incluso inclinado, y eventualmente el yugo de carga por ahí puede moverlo, digamos, no estamos en condiciones de medir de manera precisa esta deformación, entonces por eso decidimos no darla como dato. Bien, esa es la razón. Bien, gracias, ingeniero. Bien, de nada. ¿Alguna otra pregunta? Sí, y la otra es que, ¿cuál de las dos expresiones del área que usa, el aproximado o la exacta? Bueno, ahí usa cualquiera. En este Bien. caso, si querés, la aproximada ya es suficiente. Si querés hacer una prueba y fíjate qué tanto error cometés usando una o la otra. Me parece que no es tanto. Si está acá, es opcional, entonces usen. Creo que la aproximada está bien. Bien, gracias. Bien. ¿Otra consulta? Quería hacer una consulta respecto a eso, si podría volver a explicar lo de la envolvente. O sea, tendríamos que usar los 3 datos que aparecen en la planillita Sí, de Excel, o sí, sea, usando las cargas de los distintos datos. sí, fíjate la planilla de Excel. Sí, Suponete que tomemos este grupo de datos. Bueno, tenemos la carga vertical de consolidación. Y a esa carga la dividimos en la sección, digamos, transversal de la probeta. Tenés el diámetro acá. Esta es una probeta cilíndrica, entonces tenés el diámetro. Saca la sección transversal, que va a ser el área de un círculo, digamos. Entonces, dividiendo esa carga en esa sección transversal, te va a dar acá la presión de consolidación. Bien.
Eso por un lado. Sí. Después vos cuando cargues acá los desplazamientos horizontales y las lecturas del anillo, que son estos datos de acá, bien, vos estarías sacando al final de toda esta tabla la tensión tangencial. Esta tensión tangencial es, imagínate un elemento que pertenece a esta superficie de rotura que vos la estás generando a propósito en la caja de corte. Este elemento, fíjate, el estado tensional que tiene este elemento es este que está acá. Tiene la presión de consolidación como tensión normal, ¿bien? Tiene una tensión tangencial tau F, ¿bien? Y en este sentido tiene una sigma prima X que en principio no sabemos ni nos interesa cuánto vale. Nos interesa fijarnos en esta cara, por decir así, del elemento, en donde tiene esta tensión de consolidación, que es una tensión normal, y esta tau F. Bien, entonces imagínate que a medida que yo vaya generando el desplazamiento de la parte superior de la caja de corte, esta tau F va a ir incrementándose. Bien. Sí. Bueno, ese incremento lo vas a ver en esta última columna. Pero, como el suelo va a alcanzar una cierta resistencia al corte, y después cuando alcance esa rotura el suelo es incapaz de seguir tomando carga, verías en esta tabla un valor máximo y posteriormente una caída en los valores de la tensión tangencial. Bien. Entonces, cuando vos grafiques esta columna con los desplazamientos horizontales, tenés este gráfico. Bien. Como yo necesito sacar un estado tensional que pertenezca a la envolvente de rotura, yo de este gráfico, perdón, voy a tomar el estado de tensión tangencial máxima. Es lo máximo que me alcanza el suelo en mi ensayo de resistencia al corte. ¿Bien? Sí. Entonces, después me quedo con este punto de tau máximo y tomo la presión de consolidación o la tensión normal que tenía en ese momento, que esta no cambia durante toda la ejecución del ensayo. Bien, entonces tengo el par sigma tau. Y ese par, como estoy tomando el máximo, ese estado tensional está representando la rotura del elemento de ese suelo. Entonces sería un punto en este sistema sigma tau. Por ejemplo, que sea el punto 1. Bien. Ahora tengo un punto. Entonces, después, ¿qué tengo que hacer? Ahora voy a usar este otro grupo de datos. Entonces, ¿qué me va a cambiar? Me va a cambiar prima z, porque ahora tengo otra carga de consolidación. El área es la misma, entonces al tener otra carga de consolidación, me va a cambiar sigma prima z. Como me cambian los desplazamientos horizontales y la lectura del anillo, acá voy a tener otra distribución, digamos, de la tensión tangencial. Voy a tener otro gráfico de este tipo. De este gráfico voy a tomar el tau máximo. Entonces, ese tau máximo con el nuevo sigma prima z, tengo otro punto en este gráfico sigma tau. ¿Bien? Sí. Entonces, finalmente, usando el tercer grupo de datos, voy a tener el tercer punto. O sea que vos verías, en esta gráfica, verías solamente 3 puntitos. Bien. Sí. Bueno, una vez Una que... pregunta. Sí. En los datos tendría que tomarlo, digamos, el orden de la carga de consolidación más chica hacia la más grande, ¿verdad? Para que me dé esa ascendente, esa recta ascendente. Sí, digamos, acá está ordenado, me parece bien. Bueno, está justamente al revés, pero Claro. cuando uses estos datos, haga el gráfico, a vos el puntito te va a quedar acá. Ah, es verdad. ¿Ves? Sí. O sea que no es que importe el orden en que hace el cálculo.
Te van a dar 3 Claro, claro. puntos como sea el orden que sea. El tema es que después con esos 3 puntos vos tenés que ajustar, digamos, una mejor recta y obteniendo la ordenada al origen de esa recta y la pendiente de esa recta son los parámetros de resistencia al corte 6φ. Sí, Bien. Entonces, y ese es justamente el objetivo de este ensayo. perfecto. ¿Está? Bien. Sí, me quedó clarísimo. Gracias. Buenísimo. Mira, ¿alguna otra consulta? Bueno, si no hay consultas, les pido que vayan al aula virtual para registrar su asistencia. La palabra es corte, corte con minúscula. Y les comento que en el aula virtual tienen la tarea disponible para hacer la entrega de la práctica de laboratorio esta que estamos viendo. Y tienen a disposición ahí la planilla con los datos y tienen también copiado el enlace del video que hemos visto hace un momento. Si lo quieren volver a ver, está ahí disponible. Bien, gracias, ingeniero. Hasta luego. Bien, hasta luego. Gracias a ustedes. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Chao, Hasta chao. luego. Gracias. Luego. Gracias, ingeniero. Nos vemos.